Te bendecimos, te alabamos, te adoramos, Señor. Damos a ti el honor y la gloria que tú mereces, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a nuestro Dios. Él es un Dios bueno. Él es un Dios fiel. Gloria a Dios. ¿Qué estamos viendo en estos días? ¿De qué estamos predicando? Apocalipsis. ¿Por qué estamos predicando del Apocalipsis en este tiempo? Estamos a finales de los últimos tiempos. Mucha gente piensa que el mundo no se va a acabar. ¿Ustedes qué creen? Sí se va a acabar, ¿verdad? Incluso, pues ya lo estamos viendo los efectos climáticos, ¿verdad? Estamos viendo cómo está aumentando la contaminación, cómo la maldad en este mundo está aumentando, ¿verdad? Antes lugares donde las temperaturas pues llegaban, no sé, a 40, 45, ahora ya son 55 grados, ¿verdad? Y más, el planeta se está calentando, ¿verdad? Y todo esto es parte de un juicio que viene de parte de Dios, pero esto está en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Los acontecimientos de los últimos tiempos, ¿verdad? Y Jesucristo tiene un mensaje para cada una de las iglesias. Estamos viendo el mensaje a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Asia Menor es la porción, ¿verdad? Que ahora es Turquía, ¿ok? Bueno, entonces en esta ocasión vamos a hablar del mensaje a la iglesia de Pérgamo y antes de empezar el mensaje quiero hacer una oración para pedir al Señor que nos dé dirección, nos dé sabiduría, ¿verdad? Porque la Biblia es un libro que tú lo puedes leer y a lo mejor te parece un libro bonito, ¿verdad? A lo mejor puedes entender algunas cosas, pero hay una forma correcta de entender la Biblia y es cuando el Espíritu Santo, mientras tú estás leyendo, Él te va hablando y te va dando la interpretación de las cosas. Bien, Señor, te damos gracias porque en esta mañana, Señor, podemos abrir este santo libro. Señor, en este libro dice que son bienaventurados los que oyen, los que leen, Señor, este libro. Padre, porque tú estás con ellos, tú los vas a bendecir, Señor, son bienaventurados, Señor. Queremos ser bienaventurados en esta mañana. Queremos recibir el mensaje, Señor, que tú tienes para tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Apocalipsis capítulo 2 y vamos al versículo 12. Apocalipsis 2:12. Dice así: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bien, les voy a platicar un poquito acerca de la ciudad de Pérgamo, ¿verdad? Como todas las ciudades griegas, ¿verdad? Digamos que su cultura era la cultura helénica. ¿Cómo era la cultura helénica? Bueno, ellos buscaban mucho el conocimiento, ¿verdad? De hecho, en esta ciudad había también una biblioteca muy importante. Y fíjense que la palabra pergamino viene precisamente de Pérgamo.
porque fue en esta ciudad donde se perfeccionó la técnica para poder trabajar los materiales y hacer, digamos, los pergaminos donde se podían escribir y hacer libros, ¿verdad? Mucho antes, ¿cómo era la escritura? Pues cómo la hacían los egipcios, lo hacían en tablitas de arcilla, ¿verdad? Y era muy difícil, había que coserlas, ¿verdad? Entonces era muy complicado poder mantener algo escrito. Pero en Pérgamo, ¿verdad? Ellos tuvieron esa tecnología, ese avance para la escritura y entonces hicieron bibliotecas. La vez pasada decíamos que un libro en aquel entonces era un libro carísimo, ¿verdad? Era algo inasequible. ¿Por qué? Porque significaba materiales y significaba muchas horas de trabajo, de escritura, para poder tener un volumen de un libro. Ok, bien, entonces es una ciudad de la antigua Grecia en Misia, ¿verdad? Que era, digamos, la región, y fue sede de la biblioteca más importante de la antigüedad, después de la biblioteca de Alejandría, que era mayor, lugar donde se perfeccionó la técnica de elaboración del pergamino. Era una ciudad cosmopolita de encuentro cultural del Imperio Romano. ¿Qué quiere decir cosmopolita? Que vivían muchos tipos de personas, ¿verdad? Aquí en México tenemos una gran variedad de culturas, ¿verdad? De personas que vienen de diferentes países, pero en Estados Unidos es mayor. ¿Verdad? En Estados Unidos, ¿verdad? Hay chinos, ¿verdad? Hay muchos japoneses, hay, ¿cómo se llama? Hay europeos, ¿verdad? Hay gente de Rusia, ¿verdad? Gente de Australia, ¿verdad? Gente de Latinoamérica. Bueno, esa es una ciudad, ¿verdad? Cosmopolita que tiene una amplia, digamos, cultura porque tiene muchas fuentes. Sin embargo, la cultura helénica, aparte de buscar educar correctamente, digamos, a los niños, ellos entendían que la base del éxito estaba en la cultura, ¿verdad? Cosa que a veces, ¿verdad? Ya en nuestro país y en muchos lugares, lo que se intenta es destruir la cultura, que la gente no sepa, que la gente sea ignorante, que los niños no aprendan correctamente, ¿verdad? Pero los griegos tenían esa situación, ¿verdad? De que ellos entendían que era muy importante el estudio y enseñar a los niños, ¿verdad? Tenían algunos aspectos positivos, sí, es cierto, pero también había otros aspectos positivos. ¿Como cuál? Como que ellos creían mucho en la mitología. Ellos interpretaban las cosas que sucedían en la vida en base a sus dioses. Tenían un dios para todo, ¿verdad? Por ejemplo, Dionisio era el dios, ¿verdad? De las fiestas y de las juergas, ¿verdad? Era el dios, aunque era un padre, pero era un padre, era un relajo, ¿verdad? Tenían un dios Zeus, ¿verdad? Que era el principal, ¿verdad? Que tenía un rayo, ¿verdad? Y él, digamos, era el que se sobreponía sobre todos los dioses, ¿verdad? Era como el dios del trueno, ¿verdad? Y él se supone que era el padre, ¿verdad? De toda la humanidad y que también dominaba a todos los demás dioses que eran inferiores a él, ¿verdad? O sea que era el máximo dios de ellos, ¿ok? ¿Verdad? Y bueno, vemos que en su cultura, ¿verdad? Hay diferentes personajes, ¿verdad? Electra, Edipo, ¿verdad? Que en la actualidad la psicología los identifica con desviaciones de el comportamiento humano, ¿verdad? Si ustedes algún día, ¿verdad? Se interesan un poquito por investigar acerca de la cultura helénica, van a encontrar que sus dioses, ¿verdad? Muchos de ellos representaban desviaciones, ¿verdad? Exageraciones, pecados o incluso perversiones de la humanidad representada en sus deidades, ¿verdad? ¿Qué es lo que resultaba de todo esto? Bueno, si tus dioses son los dioses pecadores, son unos dioses adúlteros, son unos dioses que de alguna forma cometen incesto, ¿verdad? O de alguna forma están tras la avaricia o están tras los pecados, ¿verdad? Del alcoholismo, ¿verdad? O no sé, todo lo que es la carne, como resultado, ¿a qué te va a incitar esto? ¿A qué te va a llevar eso? A una vida disoluta, ¿verdad? Por un lado queremos educar correctamente a los hijos, pero por otro lado tenemos otros valores que están equivocados. Bien, bueno, así es como estaba configurado más o menos la cultura helénica, ¿verdad? Era un centro pagano de deidades antiguas en donde se encontraba la silla de Zeus, ¿verdad? Ay, no se ve la imagen.
A ver si pueden checarlo, ¿verdad? Ahí les puse una imagen donde está, digamos, lo que ellos consideraban la silla de Zeus, donde se ofrecían sacrificios a este dios principal, ¿verdad? La aristocracia local siguió alcanzando los más altos círculos del poder aún en el siglo I después de Cristo. ¿Qué sucedió con los griegos? Al igual que muchas otras culturas, en su momento fueron dominados por los romanos. Y los romanos los hicieron pagar tributo y de alguna forma ellos preservaron sus, digamos, costumbres, pero ya no eran libres como lo eran antes, ¿verdad? Con Alejandro Magno, digamos que la cultura helénica, los griegos tuvieron su máximo poderío, pero después viene el Imperio Romano y los subyuga y ahora ellos son tributarios, servidores de los romanos. Bien, sin embargo, había un grupo de personas, porque quiero decirle que entre ellos había mucho dinero, tenían cultura, tenían comercio, ¿verdad? Y también tenían mucha plata, como dicen por ahí. Bueno, a pesar de la dominación romana, quiero decirles que las personas más pudientes podían estar financiando aún los servicios y, digamos, las necesidades de la ciudad, aunque estaban siendo oprimidos por los romanos, ¿verdad? Entonces, tenemos, digamos, por un lado, la población de esta ciudad que estaba de alguna forma siendo más perjudicada porque todos tenían que pagar impuestos, pero había un grupo selecto de personas muy adineradas que de alguna forma apoyaban a toda la ciudad para que ellos pudieran tener una vida más o menos digna. ¿Ok? Bien, vamos a la siguiente. Vamos a ver el mensaje de Jesús a la iglesia en Pérgamo. Bien, primeramente, como ya lo hemos visto en otras mensajes respecto a esto, Jesucristo es el que se presenta de diferente forma. Recuerden ustedes que al principio a la iglesia de Éfeso se le presenta como aquel que está moviéndose en medio de los candeleros, ¿verdad? A la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Se presenta como que él tiene las estrellas en su mano, ¿verdad? Los pastores. Y ahora aquí el Señor Jesús dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo, ¿verdad? Yo soy la autoridad. Yo soy la palabra. Yo soy la verdad. Hay tres cosas que dijo nuestro Señor Jesucristo en vida que son lo que nos dan a nosotros un fundamento. Él dijo, yo soy el camino. Ay, perdón, ¿me pueden acercar mi agüita? Yo soy la verdad y yo soy la vida. Tres cosas, gracias, muy importantes para todo ser humano. ¿Qué es un camino? Bueno, un camino es por dónde vas a ir para llegar a un destino. Ahorita terminando del culto, todos vamos a tomar un camino de regreso a casa. El lunes, posiblemente tú tomes un camino para ir a tu trabajo. Entonces, un camino es una forma de andar que te va a llevar a un destino. ¿Por qué a veces no llegamos al lugar que queremos? ¿A qué lugar quieres llegar, hermano, hermana? ¿A dónde quieres llegar en tu vida? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Te has puesto una meta? ¿Has determinado qué es lo que quieres para tu vida, para tu familia, para tu futuro? Para llegar a ese lugar necesitas un camino. Y Jesucristo dice, yo soy el camino. Yo soy el camino. En nuestra vida muchas veces no sabemos quién dice la verdad. Lo puedes ver en las noticias. Si está, digamos, con un partido va a decir, no, nosotros sabemos la verdad, nosotros somos mentirosos. ¿Y qué va a decir el partido contrario? Pues precisamente lo otro, ¿no? Nosotros somos el partido verdadero. Nosotros verdaderamente vamos a sacar adelante al pueblo. Nosotros somos los que vamos a ser honrados, ¿verdad? Y con nuestra política vamos a levantar este país. Cada quien tiene su verdad.
Pero ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Yo soy la verdad. Ujú. Y tercer cosa muy importante, la vida. Normalmente el ser humano interpreta la vida como, si como bien, si visto bien, si tengo una buena casa, si tengo una familia, si tengo éxito, ¿m? Entonces soy una persona que la vive bien. Pero vemos que esa realidad muchas veces no es en nuestra vida. No es porque a veces nos faltan satisfactores o gente que tiene esos satisfactores o tiene más que otros, no es feliz. Vive, pero no es feliz. El pobre porque no tiene y el rico porque tiene mucho y está tenso. A ver a qué horas me van a secuestrar. A ver a qué horas van a secuestrar a mi familia. ¿Verdad? Entonces, la vida está en Jesús. Porque Él es el que puede traer paz a tu vida. Él es el que puede traer protección a tu vida y el que puede traer provisión. Entonces, este mensaje está dirigida al pastor o líder, porque dice al ángel, ¿verdad? Un ángel es un enviado para dar un mensaje a esa iglesia. Y Jesús mismo es esa palabra viviente. Dice, ustedes pueden ver en Juan, que él dice, yo soy, ¿verdad? Él es el verbo de Dios. Y un verbo es un tipo de palabra que denota una acción, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir color. Color, pues puede ser una cosa, ¿verdad? Color rojo, color verde. Pero colorear es un verbo, ¿verdad? Entonces es esa palabra, pero con acción. Ya no significa que solamente tengo un color rojo, sino que estoy pintando con el rojo, ¿verdad? Bien, entonces Jesucristo es la palabra de Dios viviente. Y dice que también sus enseñanzas son como una espada aguda de doble filo. ¿Cómo es esa espada? Pues penetra fácilmente. Lo veíamos la clase pasada, ¿verdad? Porque también el mensaje pasado, porque también nuestro Señor, ¿verdad? Se presenta como aquel que es la verdad. Su palabra penetra en lo profundo del ser humano para partirlo, para hacerle comprender sus pensamientos y la orientación de su corazón. ¿Saben que David decía que el corazón es engañoso? El corazón es engañoso. Podemos pensar que nuestras motivaciones son buenas, son puras, pero a veces solamente son una pantalla de algo oculto que hay debajo de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros podamos ir discerniendo cuáles son las intenciones verdaderas de nuestro corazón, ¿verdad? Es la palabra de Dios la que nos hace entender. Mira, tú dices que quieres bendición, ¿verdad? Pero a lo mejor el Señor puede decir, yo conozco que si tú tienes demasiado dinero, te vas a olvidar de mí. Ya no me vas a necesitar, según tú. Si tienes demasiado dinero, a lo mejor vas a empezar nuevamente a tomar o a fumar o a andar con tus amigotes como lo hacías antes. Si tienes demasiado dinero, a lo mejor hasta dices, bueno, esta esposa que tengo ya está un poquito viejita, ¿verdad? Voy a escogerme otro modelito más reciente, ¿verdad? O por qué no tener dos o tres, como quien tiene dos o tres coches, ¿verdad? Tienes el deportivo, ¿verdad? Tienes el clásico, ¿verdad? Tienes el familiar, no sé. Así piensan muchos hombres. Y el diablo a muchos hombres nos ha hablado de esa forma. Mira, tienes dinero, puedes hacerlo. Es más, mira, esa muchachita te está echando el ojo. Pues hazle caso, ¿verdad? Dicen, mal dicho, en México, a quien le dan pan que llore, ¿verdad? Pero las lágrimas vienen después. Es lo que no saben,
¿verdad? Al principio puede decir, no, pues sí, perfecto, muchachita, ¿verdad? Fácil, todo me lo pone facilísimo. Y después vienen las lágrimas, después vienen los dolores de cabeza, después vienen los problemas. ¿Por qué? Porque el diablo nos acerca trampas y la trampa no va a ser como algo que te va a parecer malo. ¿Han ustedes tenido un ratón en su casa? Yo sí, ¿verdad? ¿Qué hacemos para atrapar al ratón? Pues le ponemos un cebo, ¿verdad? ¿Y ese cebo qué es? Pues puede ser un tocinito, un pedacito de jamón, un quesito, no sé, algo que, le huela rico, ¿verdad? Y aprovechando que el ratoncito tiene hambre, ¿verdad? Va y muerde el señuelo y de pronto la trampa lo atrapa. ¿Cuál es su destino? La muerte. Así es la tentación del pecado. Es ese quesito, es ese tocinito, es esa cosa que se ve bonita, que se ve rica, deliciosa, pero te va a llevar a la muerte. Entonces, Dios lo que hace, a través de su palabra, Cristo Jesús lo que hace es advertirnos. Ten cuidado con lo que estás pensando. Ten cuidado con lo que estás amando. Ten cuidado con lo que estás deseando, porque te puede llevar a la muerte. Proverbios nos dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, ¿pero qué? Su fin es camino de muerte. Vamos al versículo 13. Siguiente. Cristo Jesús hace un reconocimiento. Dice, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás. Tremendo. Imagínate vivir en la ciudad de Satanás. ¿Cómo estarías tú como cristiano viviendo en la ciudad de Satanás? Cuidado, ¿no? Porque si Satanás reina en esa ciudad, va a haber persecución. Si tú dices soy cristiano, inmediatamente van a ir sobre ti. Este no es de los nuestros, este es de Dios, hay que destruirlo. ¿Por qué dice que estaban en la ciudad donde mora Satanás? Había un trono, ¿verdad? En la otra versión dice, tú estás donde está el trono de Satanás. ¿Recuerdan ustedes que veíamos que había un trono? Era el trono de Zeus. Y Zeus era el dios principal de todos los dioses inferiores. ¿Cómo se llama Satanás a sí mismo? Se llama el dios de este mundo. Y debajo de Satanás hay ángeles caídos que están gobernando sobre regiones, sobre colonias, sobre municipios, sobre estados, sobre países. Dice la Biblia que hay toda una jerarquía, ¿verdad? Principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Se disfraza como un ángel de luz. Se disfraza como un personaje mitológico, aparentemente inofensivo, pero realmente está dando un mensaje. Yo estoy reinando en esta ciudad. Aquí en México, ¿verdad? Se le da mucho tributo a María. Se le hace una diosa. Y ese es un gran error. ¿Por qué? Porque la Biblia le da el lugar correcto, diciendo que ella solamente es la madre humana de Jesucristo, ¿verdad? De Jesús, que es la parte humana, pero Cristo, ¿verdad? Es divino y es el Padre Celestial, quien es el Hijo de Dios. Y eso no la eleva a ella a un lugar como la ponen como diosa. Mucha gente dice, no, es que nosotros no decimos que ella sea diosa. Entonces, ¿por qué la adoran? ¿Por qué se postran delante de él? ¿Por qué le piden a ella? ¿No es eso adoración? Pues la gente en esta ciudad de, de Pérgamo,
tenía esa adoración hacia estos dioses. Y el principal era Zeus, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, todo aquel que no adorara a Zeus iba a ser perseguido. Trono de Zeus, ¿verdad? Padre de dioses y de los hombres que gobiernan a los dioses del Olimpo. Ustedes saben de las Olimpiadas, ¿verdad? Las Olimpiadas son competencias que tienen que ver con desempeño físico, pero también eran una forma de adoración a los dioses de esa antigüedad, ¿verdad? Todavía ese culto permanece. De hecho, hasta lo pasan por televisión y cada vez está más oscuro, ¿verdad? Si ustedes vieron la inauguración de los Juegos, se dieron cuenta de que hay elementos de tinieblas muy profundos que quieren transmitir. ¿Por qué? Porque nuevamente esos dioses del Olimpo, que no es otra cosa más que Satanás y sus secuaces, quieren venir a influir nuevamente en la humanidad. Antipas. ¿Saben qué significa Antipas? Contra todos, ¿verdad? Contra todos. Yo no sé si haya sido Antipas un hombre rebelde, que era bien peleonero, ¿verdad? Ayer en la tienda estábamos en Costco y nos encontramos un señor bien peleonero, ¿verdad? Que, bueno, empujó a mi esposa, ¿verdad? Yo le dije y luego ya quería que nos peleáramos ahí, ¿verdad? Pues yo nada más le dije, mira, estás mal por esto y esto, ¿verdad? Le hablé fuerte, ¿verdad? Pero él ya quería golpes y quería todo, ¿verdad? Hay gente que es así, gente que es rebelde, gente que a cualquier chispita luego se prende, ¿verdad? Puede ser que Antipas, antes de ser cristiano, haya sido un hombre, ¿verdad? Que estaba impuesto a luchar. ¿Sabes que la vida es una lucha? Es una lucha. Tenemos que pelear día a día, pero hay formas de pelear legalmente y hay formas de pelear ilegalmente. Puedes pelear con tu inteligencia, puedes pelear con tu fuerza física o puedes pelear espiritualmente. ¿Cuál crees que sea mejor? Te dejo esa pregunta. ¿Será mejor pelear mentalmente? Yo estudio, yo trabajo, yo medito. ¿Cuáles van a ser mis decisiones? Físicamente, voy a estar fuerte por si alguien, ¿verdad? Me echa pleito o tengo fuerzas para trabajar. Échenme el trabajo que quieran. Yo puedo. Y yo con mi fuerza voy a sacar mucho dinero porque tengo fuerza. O espiritualmente. Yo tengo un Dios, ¿verdad? Al cual adoro, el cual me bendice, al cual yo le soy fiel y como soy parte de su reino, él está conmigo. Te lo dejo de tarea. ¿Cuál será la fuerza que te va a llevar a la victoria? Espiritualmente. Bueno, ya les dio la tarea aquí nuestra hermana. Ya no es tarea. Ok, fíjense que Antipas era este hombre contra todos. Es un héroe anónimo. ¿Por qué? Porque nadie habla de Antipas. Nadie. Ni los escritos históricos, ¿verdad? Ni los historiadores, ¿verdad? Ni la tradición, ¿verdad? No hay documentos, nadie sabe quién era el tal Antipas. Solamente la Biblia lo menciona. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Que siendo un personaje solamente conocido entre los cristianos de aquel entonces, que seguramente le tenían mucho respeto, porque el hecho de matar a Antipas dice ahí que podía significar que la iglesia entera se apartara de Dios. Dice, ni aun en los días en que Antipas, mi siervo fiel, fue muerto, no se apartaron. Era una persona de mucha influencia, porque después de que se hizo cristiano, él testificaba de Cristo y del poder de Dios, de la verdad de Dios, de la realidad de Dios, de la realidad de la resurrección de Cristo Jesús. De tal forma que aunque todos estuvieran en contra de él, a él no le importaba. Por eso fue muerto. Porque un cobarde, cuando le dicen, ¿eres cristiano? No, yo voy a una iglesia, pero pues es que me lleva mi esposa, ¿verdad? O pues un día pasé por ahí y pues ya, me congregué, pero
Pero no, o sea, sí me gusta, pero no, así de yo ser cristiano, no. Como decimos en el DF, ¿verdad? No sé en otros lugares, ¿verdad? Le sacas, le sacas. Y Antipas no era ese tipo de persona. Antipas era un cristiano valiente. ¿Saben que había una palabra que se utilizaba? Martus. Martus significa testigo. Y Martus era aquella persona que decía, esto es verdad y yo lo sé. Pero era, esto es verdad y yo lo sé, que estoy dispuesto a todo porque esto es la verdad. Y de esa palabra Martus salió la palabra mártir. Entonces, un mártir es una persona que está dispuesta incluso a morir, pero nunca va a negar lo que piensa que es verdadero y lo que fue real y salvó su vida. Ese es Jesús. Vamos a la siguiente. Después, el Señor Jesucristo hace una reprensión y les dice, tengo unas cuantas quejas contra ti. ¿Toleras algunos que entre ustedes mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel? Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. Esto está en el libro de Crónicas. Y quiero platicarles, ¿verdad? Para no ahondar demasiado, pero quiero decirles que Balaam era un profeta que incluso conocía a Jehová, conocía a Dios. Y saben que era un profeta tan poderoso que si él bendecía, la gente era bendita. Tenía autoridad espiritual. Si él maldecía, la gente era maldita. Entonces un rey, que era de los enemigos de Israel, ¿verdad? Le dijo, mira, este rey se llamaba Balac. Le dijo, mira, Balaam, te tengo un trabajito. Quiero que vayas y me maldigas al pueblo de Israel para que yo lo pueda derrotar. Mucha gente piensa que las maldiciones no tienen efecto. Claro que sí tienen efecto. Hacen que una persona fracase. A veces en tu vida hay fracaso porque hay alguien que te está maldiciendo y tú no lo sabes. Pero el Espíritu Santo sí te puede revelar o le puede revelar a tu pastor que hay una maldición sobre ti y por eso no puedes salir adelante. Pues este hombre, Balac, le dijo, mira, te voy a pagar mucho dinero, pero quiero que me maldigas a este pueblo de Israel para que cuando yo vaya en contra de ellos, los derrote. Ah, perfecto. ¿Cuánto? No, sí es bastante. Perfecto, vamos a hacerlo. Entonces, en 2, 3 ocasiones, este personaje, este profeta, ¿verdad? Balaam, que se convirtió en un profeta falso, ¿por qué? Porque se apartó de Dios para maldecir a su pueblo. ¿Cómo puedes tú ser un profeta de Dios si vas a maldecir al pueblo que Dios dio a luz? Al pueblo que Dios creó. No es posible. Es igual como un cristiano que dice, yo amo a Dios, yo voy a la iglesia de Dios, yo creo en Dios, pero maldice a su hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? No es verdadero. Es falso. Es falso. Pues este profeta, cuando se metió en el negocio del dinero, ya no profetizaba porque sirviera a Dios, sino lo hacía por lana. Sutilmente, un profeta puede desviarse por dinero, o por una mujer, o por una iglesia, o por algo que él quiera, y en un momento dado, a través de su profecía mentirosa, él lo va a tratar de conseguir. Por eso hay profetas falsos, y la Biblia nos advierte que tengamos cuidado con los falsos profetas. Y este falso profeta intentó maldecir al pueblo de Dios. Pero ¿saben qué pasaba? Ya estaba dispuesto para maldecir, y de pronto Dios le hablaba y decía, no lo vas a maldecir, vas a bendecirlo. Y yo te voy a decir qué vas a decir. Y venía Balaam y bendecía al pueblo de Dios. Y Balaam se enojaba, te pagué porque lo maldices. ¿Por qué lo estás bendiciendo? Pues yo estoy diciendo lo que Dios me está hablando. No, pero yo te pagué por esto.
Y así, ¿verdad? Están jugando con el diablo, están jugando, ¿verdad? A tratar de maldecir el pueblo de Dios, ¿verdad? Y finalmente, bueno, como no encontraba una forma de maldecir el pueblo de Dios, le dio una receta a Balac. Le dijo, mira, entre las moabitas hay unas mujeres bien bonitas, ¿verdad? ¿Por qué no haces que se acerquen a los jóvenes, al pueblo, perdón, a la gente del pueblo de Dios? Y así muy coquetas, ¿verdad? Que los inviten a sus sacrificios. Oye, ¿qué crees? Que tenemos la fiesta a nuestro santito fulano, a nuestro diosito tal, a la deidad esta, fulana, ¿verdad? Las deidades a las cuales servían los moabitas, ¿verdad? Ven, mira, vamos a comer, ¿verdad? Vamos a pasarla bien, vamos a la fiesta, la vamos a pasar bien bonito. Y de paso, fornicaban. Y después de comer, adoraban ídolos. ¿Qué es lo que pasó después de eso? Entonces, si Dios se enojó. Mientras tú estás bien con Dios, nada te puede tocar. Ese es el pleito. ¿Cómo vamos a poder maldecir a este pueblo? ¿Cómo vamos a poder maldecir a esta persona que es cristiana? No podemos maldecirla. Pero si los hacemos caer, si los hacemos pecar, Dios se va a apartar de ellos y entonces sí vamos a hacer lo que queramos hacer en sus vidas. Estrategia. Así es que en esta iglesia de Pérgamo había unas personas que tenían esta doctrina. No, el pastor es muy exagerado. O sea, ¿cómo que no podemos disfrutar de estas festividades? ¿Cómo es que no podemos hacer estas cosas que el mundo hace? Si la Biblia dice que es pecado, hermanos. Y no es que lo diga el pastor, lo dice la Biblia. Si nosotros pecamos delante de Dios, porque algún falso profeta o un falso maestro nos dice, no, hermanitos, lo que te enseñaron está mal. Tú puedes, ¿verdad? Si quieres, ¿verdad? Pues tener otra esposa, ¿verdad? Puedes de vez en cuando echarte unas copas. Si no fumas demasiado, pues no afectas tu cuerpo, ¿verdad? Si quieres, vas a la iglesia cuando quieras, ¿verdad? O pues puedes ver, mejor poner unas predicaciones en YouTube, así, digamos, tranquilamente desde tu cama, ¿verdad? Echándote unas papitas, ¿verdad? Un refresquito, o a lo mejor hasta una chelita, ¿verdad? Estás viendo la prédica, te estás alimentando espiritualmente y el diablo contento, ¿verdad? Diciendo, sí, así te quería tener. Que creas tú que estás en el camino de Dios, pero te estás desviando. Por eso es la advertencia. Fíjese, Cristo Jesús nunca va a dejar que te desvíes del camino. Por amor, Él te va a reprender y decir, ¡ey, ey, ey! Ten cuidado. Te estás desviando. Te estás desviando. ¿Ok? Bien, así es que miren, estas personas, ¿verdad? Hicieron que mujeres moabitas comieran más bien los invitaron, ¿verdad? A fornicar con mujeres moabitas que comieran de los sacrificios, adoraran a sus ídolos y así tropezaran, pecando contra Dios y atrayendo castigo y muerte. Dice la Biblia que el enemigo no vino a otra cosa más que para robar, matar y destruir. Esta semana yo platicaba con una persona que me decía, es que yo no sé por qué me ha pasado esto en mi familia, ¿verdad? Le digo, es que el diablo está en contra tuya. Dice, yo no le he hecho nada. Yo no he hecho nada. Yo no quiero tener pleito, ¿verdad? Con Satanás. Yo nunca me he metido con él. Pues sí, pero él sí se va a meter contigo. Si tú dices, yo respeto a Satanás, pues qué bueno. Muy tu idea, pero él no te va a respetar a ti, ¿verdad? Porque él dice que es como un ladrón, ¿verdad? Dice, él vino a robar, a matar y a destruir. Aunque tú no le hayas hecho nada. ¿Por qué se constituyó en tu enemigo? Porque tú eres la imagen de Dios. Y él odia todo lo que tenga que ver con Dios.
Es más, si tú ahora eres un hijo de Dios, te va a odiar más. Ay, pastor, pues entonces no conviene que sea cristiano. Claro que conviene, porque siendo hijo de Dios tienes el poder y la autoridad para ponerlo bajo tus pies. Es el problema, ¿verdad?, de muchas personas que no quieren tener pleito con Satanás, pero sin embargo viven oprimidas y derrotadas por él porque no quieren someterse a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué prefieres? ¿Que el Satanás venga y te agarre como un trapeador o pararte en obediencia a Dios, ¿verdad? Y decir, Señor, yo necesito tu poder y tu autoridad y el nombre de Jesús para hacerle la guerra a este y arrebatar, ¿verdad?, lo que él me había quitado. Bien, vamos a la siguiente. Los Nicolaitas, ¿recuerdan de los Nicolaitas? Habíamos hablado hace 2 domingos atrás acerca de ellos. Apocalipsis 2:15 dice, de modo parecido, entre ustedes hay algunos Nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Bien, los Nicolaitas, ¿qué son? Son los seguidores de un tal Nicolás, que nadie sabe exactamente quién es el tal Nicolás, pero sin embargo, se entiende, ¿verdad?, que ellos buscaban establecer un reino pagano dentro de la iglesia utilizando sus influencias. Como en esta ciudad de Pérgamo, había mucha gente con mucho dinero e influyente. Algunos también se habían convertido en cristianos y querían dominar y controlar la iglesia como controlaban al pueblo. Quien tiene el dinero, paga, ¿no? Quien tiene dinero, paga. Y si a ti te están dando dinero, pues, no, pues yo estoy con el gobierno porque me da dinero, ¿no? Pues esta gente querían influir, ¿verdad?, en el gobierno de la iglesia para ellos controlar la iglesia. ¿Qué pasa cuando en la iglesia Jesucristo ya no es el Señor, sino otras personas se ponen como los principales, como los líderes, y ellos reciben la honra, el reconocimiento que solamente se le debe dar a Cristo? ¿Qué pasa con esa iglesia? Se va a apartar de Dios, se va a ir para abajo, va a obedecer a los hombres, pero no a Dios, y se va a ir para abajo espiritualmente, porque a lo mejor el número, a lo mejor crece, porque mucha gente es idólatra y la gente adora ídolos. ¿Qué son los artistas? Ídolos. No hay millones de personas que adoran, aunque ellos dicen que no es adoración, pero escuchan sus canciones y siguen sus enseñanzas y sus consejos. ¿Qué es eso? Adoración, obediencia. Este mundo es idólatra. La gente es idólatra. Y si hay una iglesia en la cual se adore una persona, un pastor prominente, pastor, ¿verdad?, exitoso, muy elocuente, muy chistoso, cómico, ¿verdad? No sé, ¿qué es lo que está buscando la gente? ¿Diversión? ¿Qué es lo que buscan en una iglesia? Muchas veces no quieren que se les hable del pecado y del arrepentimiento, porque eso nos lleva a sentirnos mal. Pero ¿sabes una cosa? El camino verdadero siempre nos va a llevar al arrepentimiento. ¿Cómo empezó el mensaje de predicación nuestro Señor Jesucristo y Juan el Bautista? Arrepentíos. Tal vez él pudiera haber empezado el mensaje: oigan, todo el mundo, ¿verdad? Escuchen, ¿verdad? Yo soy Jesucristo y voy a iniciar una iglesia. Vengan a mí todos los que quieran ser bendecidos. Pues, ay, qué bonito, ¿no? Oye, es un nuevo líder. Vamos a meternos en su iglesia porque ahí nos va a bendecir. No, su mensaje fue ácido, duro, directo, porque es lo que necesita el corazón humano. Al ser humano no necesita que se le digan, ay, eres bueno, eres bien buena gente. No, se necesita que se le diga cuáles son sus errores y sus fallas. Porque ya para decirnos buenos ya tenemos a nuestra familia y tenemos a nosotros mismos. Ay, qué bueno soy. Ay, cómo es mala la gente.
Ay, no, pero yo tengo la razón, ¿eh? Muy difícilmente en tu vida tú vas a reconocer que tú tienes la culpa. A menos que tu conciencia esté activa, y la conciencia es algo que viene de parte de Dios. Pero el ser humano normalmente se justifica. Ah, no, es que estoy muy cansado. Es que pues, soy débil y caí en la tentación. Yo no quería, pero pues ahí estaba. Bien, los nicolaitas, ¿verdad? Buscaban quitar el gobierno de Cristo sobre la iglesia y ellos gobernarla. Bien, de esta forma la obediencia y la gloria era dada a los líderes nicolaitas y no a Dios. Vamos a la siguiente. Apocalipsis 2:16 viene la exhortación del Señor Jesús. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La mejor condición del creyente, ¿cuál es? Permanecer arrepentido. Ayer, antier, fallaste, pecaste, te arrepentiste, ok, permanece arrepentido. ¿Qué significa eso? No lo voy a volver a hacer. Porque si nada más tuve un remordimiento, pues ya que se me pase el remordimiento, otra vez voy a caer en ese pecado. Pero vivir arrepentido es, ya no lo hagas. Reconoces que fue un error, ya no lo hagas. Apártate de eso, ¿verdad? El engaño del pecado, ¿cuál es? Aquí vamos a leer esta cita, Hebreos 3:12-13. Dice lo siguiente. Bien. Diciendo, mirad pues, hermanos, que no haya entre vosotros ninguno de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cómo puede una persona que es cristiana, que verdaderamente estaba completamente perdida y Cristo Jesús lo salvó, y esa persona sabe que Jesús lo salvó, pero después, al paso de los años, apartarse de Jesús e irse nuevamente al mundo? ¿Cómo puede suceder eso? Porque el cristiano se convirtió en un practicante del pecado. En vez de practicar la santidad, volvió a su pecado y después continuó practicando el pecado, de tal forma que el pecado lo engañó y ya no pudo arrepentirse. Yo creo que cualquier persona, aunque esté muy perdida, cuando se arrepiente, Cristo Jesús la perdona. Pero cuando el corazón de un hombre que fue cristiano se endurece porque continúa pecando y pecando y sigue con el mismo pecado y cada vez va enriqueciéndolo con otros pecados más, difícilmente esa persona va a volver a la salvación. No depende de la persona. ¿Verdad? Hay un canto por ahí, ¿verdad?, que dice, cuando yo quiera, ¿verdad?, yo voy a volver a ti, ¿verdad? Si quiero, voy a volver a ti, ¿verdad? El Salvador. Es una gran mentira. A veces hay cantos cristianos que tienen herejías, ¿saben? Hay cantos cristianos que tienen herejías. Nosotros no podemos volver a la salvación cuando queramos, porque eso viene de parte de Dios. Sin embargo, hoy Cristo Jesús te dice, arrepiéntete, arrepiéntete, antes de que tu corazón se endurezca. ¿Por qué? Porque se puede endurecer por el engaño del pecado y ahí no hay vuelta para atrás. Bien, en su segunda venida, en el día postrero, seremos juzgados por las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Saben que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, no vino para condenar al mundo. Él vino con el propósito de traer la salvación. Él es el Cordero de Dios. Y en el Antiguo Testamento, para que los pecados fueran perdonados,
una persona tenía que traer un cordero ante Dios, sacrificarlo, ponerlo en un altar bajo el fuego y entonces su pecado era perdonado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque había ofrecido la sangre de un animalito para que su pecado fuera perdonado. ¿Verdad? A eso vino Jesús. Y él lo dice en Juan capítulo 12, versículos 47 al 48. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, ¿por qué me condena el Señor Jesús? Si Él es todo amor, si Él es el amigo de los pecadores, ¿por qué he de ser yo condenado? Siguiente versículo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. ¿Cuándo? En el día postrero. Ahorita tenemos una chance, una oportunidad, porque no está cayendo el juicio sobre nosotros. Tenemos la oportunidad de la salvación, pero vendrá un día cuando el tiempo de la misericordia, el tiempo de la gracia se va a acabar y va a venir el juicio de Dios. ¿Verdad? Es de lo que está hablando, ¿verdad? Dice el Señor, arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, con la palabra de Cristo Jesús, con la palabra de mi boca, ¿verdad? Esta es la palabra que nos va a juzgar, ¿verdad? Por eso debemos vivir en arrepentimiento. Bien, ya estamos por terminar. Apocalipsis 2:17, la parte A dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu Santo y entender lo que dice a las iglesias. Un consejo. Tú hoy estás escuchando, eres privilegiado, porque no toda la gente está escuchando este mensaje. Y dice, si tú le estás escuchando, entonces, si tú le estás oyendo, entonces escucha, que es diferente. Oír, ¿verdad? Es como cuando a veces tratamos de comunicarnos con la gente y le estamos diciendo las cosas, pero esa persona está pensando en otras. O a lo mejor entiende nuestras palabras de una forma diferente y no hay una comunicación efectiva. Por eso hay problemas en los matrimonios. Por eso hay problemas en los trabajos. Porque se dan indicaciones, se dan instrucciones, pero no escuchamos. No entendemos o se nos olvida. Y aquí lo que nos está diciendo el Señor es, si hoy tú estás escuchando, pon atención. En el mundo, tal vez tenga remedio el hecho de que tú no hayas escuchado que había una promoción y ya no fuiste a aquella promoción y te la perdiste. O en el mundo, a lo mejor, hay remedio de que te dijeron, es que el viernes hay examen y tú no estudiaste porque no pusiste atención y repruebas. Bueno, puedes presentar algo exento, ¿no? Digamos, otro examen, ¿verdad? Pero ¿sabes lo que sí no tiene solución? De que Dios te hable palabras de salvación y tú no pongas atención y te pierdas eternamente. Eso sí no tiene solución. Por eso la exhortación, si tú hoy estás oyendo, pon atención, dice el Señor, ¿verdad? Indica la importancia de prestar atención a lo que Dios tiene que decir a sus seguidores. Al mencionar el que tiene oído, se hace un llamado a la disposición y apertura de cada cristiano para recibir la palabra de Dios y al mismo tiempo se destaca la necesidad para estar en sintonía con el Espíritu Santo para entender y aplicar correctamente las enseñanzas divinas en la vida cotidiana. Está un poquito largo, ¿verdad? Pero en otras palabras significa, tú estás escuchando, tú estás oyendo hoy, escucha. Porque es Dios que te está hablando a través de su Espíritu para que lo pongas en tu vida práctica diaria. Terminamos con la siguiente. ¿Cuáles son las recompensas que vienen para la iglesia de Pérgamo? Que también puede ser esta iglesia, ¿verdad? La palabra de Dios está escrita para personas y grupos en el pasado, pero también nos habla hoy. Dice, a todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Y le daré a cada uno una piedra blanca
y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. ¿Quiénes son los vencedores? Son aquellos que rechazan las doctrinas mentirosas y falsas. ¿Cómo sabes que no te estoy diciendo una doctrina mentirosa o falsa, hermano? ¿Qué tal si soy un falso apóstol o un falso profeta? ¿Qué me dirías? Ajá, me dirías, pastor, lo que usted está predicando no está en la Biblia. Usted lo está interpretando mal, porque lo que está diciendo no está en la Biblia o usted lo está dando a entender equivocadamente. Pero para eso se necesitaría que leyera la Biblia, que conociera la Biblia. Si tú no lees la Biblia y no conoces la Biblia, puedo ser yo o puede ser cualquier otra persona que te engañe y te lleve a un camino de perdición. Dice, si un ciego guiare a otro ciego, ¿qué va a pasar? Ambos van a caer en el pozo. ¿De quién va a ser la culpa de que te pierdas? ¿Mía o tuya? Tuya. ¿Por qué? Porque te dejaste engañar. ¿Por qué? Porque no leíste. Te confiaste y pensaste que quien te estaba hablando te estaba diciendo la verdad y a lo mejor era un mentiroso. Es nuestra obligación, amados hermanos, escuchar a Jesús y seguir su camino. ¿Debemos tener líderes? Amén. Pero yo he tenido, no lo digo con orgullo, ¿verdad? Lo digo con dolor, he tenido que enfrentar a líderes que han sido casi mis papás espirituales, porque han hecho cosas o han dicho cosas que están en contra de la palabra de Dios. No soy mejor que ellos, pero tengo temor de Dios. Y cuando tú tienes temor de Dios y tu líder te dice que hagas algo que está mal y que no está en la Biblia, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a obedecer a tu líder o vas a obedecer lo que te diga la Biblia? Porque de eso depende tu salvación. ¿Verdad? Vencedores, aquellos que rechazan doctrinas mentirosas, se guardan del pecado sexual. Ay, pastor, yo no ando en eso. ¿Qué me está diciendo, pastor? Tu teléfono. ¿Eh? ¿Qué haces con tu teléfono? Ahí también se fornica, ahí también se peca. ¿Eh? Y esa es una entrada, ¿verdad? ¿Por dónde entra el pecado? Por los ojos, por el oído, ¿verdad? Por los 5 sentidos. Guardarnos en la doctrina correcta, guardarnos de fornicación, pecado sexual, ¿verdad? Y de no comer lo dedicado a los ídolos. Pastor, quiero pedirle permiso porque voy a ir a mi pueblo, es que es la fiesta del santito fulano de tal y mi familia va a festejar y nos vamos a echar un mole bien rico. Es más, si quiere, venga, pastor. Hacen un mole, mira, pero sabroso, como nunca nadie. ¿Cómo ven eso? ¿A quién está dedicada la fiesta? ¿Para quién se hace la comida? Tener cuidado. Hacemos cosas a veces que pensamos que son inofensivas y ahí estamos participando de los ídolos. Dice, el que venciere le daré del maná escondido. ¿Cuál es ese maná escondido? Jesucristo dijo, ustedes piensan que Moisés les dio el maná, pero no, es mi Padre el que les da el pan verdadero. Porque el pan del cielo, dice, es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dice, yo soy ese pan. En Jesús tú vas a encontrar todo, todo lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas? Amor, bendición, alegría, gozo en tu vida, éxito. Todo eso está en Jesús. Todo eso está en Él. Por eso la Biblia dice que aquel hombre anda por un terreno
y se encuentra un tesoro. Y dice, esto vale mucho. Aquí en México no se permite, pero en Estados Unidos quien tiene un terreno y en él hay petróleo, el petróleo es suyo, ¿saben? Aquí no. Aquí si en tu casa haces un pocito y sale petróleo, ya perdiste tu casa porque el petróleo es del país. Pues este hombre, no sé si escarbó tantito, no sé, pero encontró un tesoro. Y no era de que ahorita lo agarro y me lo llevo. No, era algo que estaba en esa tierra. ¿Y saben qué hizo ese hombre? Vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno, porque sabía que ahí iba a estar su bendición. ¿Qué significa vender todo lo que tienes? Señor, todo lo que es mi vida, te lo doy, pero yo te quiero a ti. Tú eres mi tesoro, ¿verdad? Le daré del maná escondido, ¿verdad? Y dice, le daré una piedrecilla blanca. Pastor, ¿para qué me va a servir a mí una piedrita? ¿Y piedras hay un montón ahí? Es que en el Antiguo Testamento, en los tiempos, perdón, de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la persona que eh, competía recibía una piedrecita blanca como un trofeo. Pero esa piedrecita blanca era como una tarjeta de crédito en la cual esa persona tenía derecho a muchos privilegios en la sociedad. Era un boleto, ¿verdad? Para banquetes, ¿verdad? Era una señal de amistad, era una señal de absolución en un tribunal de justicia. El Señor Jesucristo dice, vengan a las bodas. El Padre, ¿verdad? Dice, hay una invitación a las bodas. Esa piedrecita blanca es tu entrada para disfrutar del reino de los cielos. Esa piedrecita blanca, ¿verdad? Significa, es la señal de que tú eres amigo de Dios. Esa piedrecita, ¿verdad? Significa que en el tribunal de justicia no puedes ser acusado porque tú tienes esa piedrecita blanca que tiene tu nombre. Y eso significa, esta persona es absuelta, no se le puede inculpar de pecado. ¿Por qué? Porque sus pecados ya fueron pagados por Cristo Jesús. Y dice que esa piedrecita tiene un nombre nuevo. El nombre nuevo, ¿verdad? Es un sobrenombre. Tú tienes un nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Verdad? Pues me llamo Juan, me llamo Héctor, ¿verdad? Me llamo César. ¿Cómo te llamas? Pero Dios no te llama, no te va a llamar por el nombre que te pusieron tus padres. Te va a dar un nombre que es un nombre excelente. Es un nombre íntimo. Es un nombre maravilloso con el cual Él te recompensa. ¿Verdad? ¿Han visto la película de Narnia? Al final, cuando les dan los trofeos, los reconocimientos, se les dan nombres a los personajes. Y esos nombres no tenían que ver mucho con su realidad, sino eran títulos que no merecían, pero que delante de Dios ahora eran transformados, ¿verdad? Y eran personas, como lo decía ese nombre. Tal vez si fui el más pecador de todos, Dios me dio un nombre que diga santo. Si en mi vida yo sufrí demasiado y padecí muchos dolores, a lo mejor ese nombre va a ser dichoso. Si en tu vida a lo mejor pasaste muchos desamores y dolores por gente que te traicionó y no te quiso, a lo mejor el nombre que Dios te ponga sea amada. ¿Cuál será ese nombre nuevo? No lo sabemos, pero sabes que es un nombre especial para ti, con el cual tú te vas a identificar con Dios y vas a decir, Dios, gracias. Gracias porque ese nombre es una distinción que no merezco, pero por ti ahora lo soy. Por ti ahora soy eso que no tenía, ahora lo tengo por ti.
A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Les daré a cada uno una piedra blanca y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Vamos a ponernos de pie. Les doy gracias por su atención. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor por este mensaje a la iglesia de Pérgamo. Nos identificamos con este mensaje, Señor, porque en Querétaro, Señor, se hacen cosas abominables delante de ti. No podemos llamarle trono de Satanás, pero sí, Señor, reconocemos que hay una influencia fuerte de las tinieblas en este lugar. Sin embargo, por eso nos pusiste aquí, Señor, para que seamos testigos, así como Antipas, Señor, que fue un testigo fiel, que testificó de ti, diciendo que tú eres el Señor y no los dioses o los señores que se dicen que gobiernan esta ciudad. Ayúdanos a mantenernos fieles, Señor, como Antipas, y si es necesario, Señor, hasta la muerte. Señor, te pedimos también que guardes nuestros corazones para que no seamos arrastrados por falsos profetas, falsos maestros que buscan la honra para sí mismos, sino que tú seas al que le demos la honra y el honor y el reconocimiento en tu iglesia por todo. También, Señor, te pedimos que nos guardes, Señor, de aquellos que predican la doctrina de Balaam, que significa un cristianismo ligero, en el cual se permite el pecado y se permiten los placeres, argumentando que todo eso ya ha sido perdonado y que el cristiano no puede perderse. Tú nos enseñas en tu palabra, Señor, que la salvación sí se pierde y por eso nos dices, arrepiéntete. Gracias, Señor, te damos por esta reprensión y también, Señor, por este consejo que tú nos das de obedecerte, de seguirte, de amarte, de no apartarnos de ti, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero. Señor, también te damos gracias porque hay un gran galardón y recompensa. Aquí en el mundo, Señor, podremos tener a veces hambre, como lo decía el testimonio, Señor, de nuestra hermana Mayra. A veces podremos tener hambre, pero contigo, Señor, no vamos a tener hambre, porque tú eres el pan de vida. Y no solamente sacias nuestra hambre espiritual, sino que nos sacias de todo bien en este mundo. También, Señor, que podamos tenerte como ese tesoro precioso, que no cambiemos, no lo cambiemos por ninguna otra cosa. Señor, gracias te damos, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y también hay una recompensa, Señor, un pase que es esa piedrecita blanca con nuestro nombre nuevo secreto, con el cual tenemos entrada al reino de los cielos. Somos nombrados amigos de Dios y por otro lado somos justificados y hechos santos por la justicia imputada que nos da tu sacrificio, Señor Jesús. Es tu santidad, Señor. Es tu sacrificio. Es el pago que tú hiciste por nuestros pecados, el que nos da el privilegio de ser llamados santos y poder entrar al reino de los cielos. Te damos gracias, Señor, y alabamos tu bendito nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a nuestro Dios. Él es bueno.